Comenzó a grabar. Bien. Continuamos con el estudio del libro Recolecciones de un místico de Max Heindel. Estamos en el capítulo 10, la edad futura. Cuando hablamos de la edad futura, entre comillas, también entre comillas del nuevo cielo y de, entre comillas, la nueva tierra, mencionados en la Biblia y también de la edad acuaria, la diferencia no aparecerá clara en las mentes de nuestros estudiantes. La confusión de los términos es uno de los terrenos más fértiles para las falacias, y las enseñanzas rosacruces procuran y se esfuerzan en evitarlo por medio de una nomenclatura determinada. Algunas veces un esfuerzo extraordinario se hace necesario para disipar la niebla engendrada por las corrientes de concepciones nebulosas de autores tan sinceros como el que esto escribe, pero no tan afortunados en ganar acceso a las incomparables enseñanzas de la sabiduría occidental. Porque Max Heindel, digo, ha tenido acceso a este conocimiento que viene de mucho tiempo atrás, y ya todos los asuntos que se abordan ya están denominados de una determinada manera. Los Rosacruces le han dado un nombre, teniendo en cuenta los nombres que se venían manejando en asuntos semejantes o análogos antes, pero a veces teniendo que hacer algunas precisiones específicas. Entonces, imagínense, lo que hace es toma la nomenclatura de los Rosacruces y se convierte en un retransmisor, además de haber elevado la conciencia al nivel de la iniciación que le permite tener acceso al reflejo de la memoria de la naturaleza que se da en el mundo del pensamiento. Entonces tiene la percepción directa y tiene también la denominación específica, que no es porque sea la completamente perfecta, sino porque se puede llegar a producir mucha confusión si uno llama de forma parecida a algunas cosas. Las épocas, las eras están bien definidas dentro de la filosofía rosacruz. Por ejemplo, las eras se refieren a periodos astrológicos de 2160 años aproximadamente cada uno. Así, en el predominio del Imperio Romano, estábamos en la era de Aries. Por la precesión de los equinoccios, pasamos a la era de Piscis en el año 498 después de Cristo. 2160 años después de eso, comenzará la era de Acuario. Por más que la mayoría de los autores astrológicos digan otra cosa, Max Heindel, que tiene esta doble condición de ser depositario de una nomenclatura Rosacruz y además tener la percepción directa, no se establece cómo es que se definen las eras astrológicas. Otra cosa son las épocas de las cuales hablamos, la época polar, la que se hizo la recapitulación de nuestro cuerpo denso y el acondicionamiento para poder ser interpenetrado por la mente y desarrollar el sistema nervioso. Pues la hiperbórica, en recapitulación del cuerpo vital, trabajando todo lo análogo al segundo periodo, al periodo solar, y así sucesivamente con las distintas épocas, que no es lo mismo que las eras. Suena muy parecido, así superficialmente puede parecer que es lo mismo, pero las épocas
son periodos de tiempo mucho más largos que las eras. Y lo que nos cuenta Mike Hayden en algunos de sus libros, que pueden pasar muchos ciclos de eras. A los 12 ciclos se cumple el gran año platónico. Pueden pasarse varios ciclos hasta que la humanidad y toda la naturaleza, todos los distintos reinos de la naturaleza, hayan madurado las condiciones suficientes como para que se pueda dar el salto cualitativo y dar lugar a la inauguración de la nueva época, que es la época de la nueva Galilea, a lo que nos estamos refiriendo que va a ser la futura. Bueno, continuemos. ¿Quieres continuar, Adrián? Bueno, en nuestros escritos se ha dicho que 4 grandes épocas de desarrollo han precedido al presente estado de cosas, que la densidad de la Tierra, sus condiciones atmosféricas y las leyes de la naturaleza que prevalecieron en una época determinada fueron tan diferentes de las otras épocas, así como la correspondiente constitución física de la raza humana en cualquier época difería de las otras. Los cuerpos de Adán, este nombre significa tierra roja, la humanidad de la incandescente Lemuria, fueron formados del polvo de la tierra, entre comillas, de aquel barro caliente, rojo, volcánico, y estaban adaptados justamente a aquel ambiente. La carne y la sangre se hubieran sublimado en el terrible calor de aquellos días, y aunque estén ahora adaptadas a las condiciones actuales, Pablo nos dice que ellas no pueden heredar el reino de Dios. Es por consiguiente natural suponer que antes de que un nuevo orden de cosas pueda ser inaugurado, la constitución física de la raza humana debe ser radicalmente cambiada, sin decir nada de las condiciones espirituales. Millones de años serán necesarios para regenerar la totalidad de la raza humana y adaptarla para vivir en cuerpos etéreos. Por otra parte, tampoco un nuevo ambiente entra de golpe a la existencia, sino que la Tierra y la humanidad evolucionan al compás desde el principio y los más primitivos comienzos. Cuando las nieblas de la Atlántida comenzaron a densificarse, algunos de nuestros antepasados ya habían desarrollado pulmones embrionarios y se vieron empujados a las tierras altas años y años antes que sus contemporáneos. Estuvieron errando en el desierto, mientras la tierra prometida, entre comillas, emergía desde las más ligeras brumas, y al mismo tiempo sus pulmones en crecimiento se iban habituando a la existencia bajo las condiciones atmosféricas de entonces. Otras 2 razas nacieron en los valles de la tierra antes de que una sucesión de diluvios les empujase hacia las tierras altas. El último diluvio tuvo lugar durante el tiempo en que el Sol entró en el signo acuático de Cáncer, hará aproximadamente unos 10.000 años, como le dijeron a Platón los sacerdotes egipcios. Así vemos que no hay un cambio súbito de constitución o medio ambiente para la raza humana entera cuando una nueva época se introduce, sino una gradual mejora de las condiciones que hacen posible que la mayor parte de la raza, por progresivo ajustamiento, pueda entrar en la nueva situación, aunque el cambio pueda parecer súbito al individuo, cuando en realidad el cambio preparatorio
ha sido inconscientemente llevado a cabo. La metamorfosis de un renacuajo y un habitante del líquido elemento transformado en uno del aire nos da una analogía del pasado y la transformación del gusano en mariposa elevándose por el aire es un símil apropiado a la edad futura. Cuando el celeste marcador del tiempo entró en Aries, por precesión comenzó un nuevo ciclo y Cristo predicó la buena nueva, entre comillas. Afirmó que el nuevo cielo y la nueva tierra no estaban todavía preparados para nosotros, al decir a sus discípulos: cuando yo me vaya ahora, no podréis seguirme, pero me seguiréis después. Voy a preparar un sitio para vosotros y vendré otra vez y os recibiré. Más tarde Juan vio en éxtasis la nueva Jerusalén descender del cielo y Pablo enseñó a los de Tesalía por la palabra de Dios que aquellos que a su venida fuesen Cristos serían citados en el aire para encontrarse con Él y estar con Él para siempre. Bueno, entonces acá nos encontramos también con algunos asuntos para precisar. El propio San Pablo se ha encargado de enseñarnos menorizadamente que Cristo tiene que nacer en nuestro corazón, que de alguna forma nosotros nos tenemos que volver análogos al Cristo. Eso, en la terminología Rosacruz, es que la imagen y semejanza de Cristo en nosotros, que es nuestro espíritu de vida, tiene que nacer y desarrollarse en el medio específico que es el cuerpo del alma. Entonces, aquellos que llegan a la iniciación y que tienen su cuerpo del alma ya bien constituido, bien afirmados, probados, el servicio desinteresado a la humanidad, medio de servir a Dios, estos son los que se han convertido en Cristo. Es decir, una analogía en pequeño de lo que es Cristo, que evidentemente en su enorme gloria nos sobrepasa a todos. Pero entonces tenemos que ver como también podemos señalar algunas discrepancias doctrinarias con la iglesia predominante de nuestra era de Piscis. Podemos decir que hay un montón de semejanzas en lo esencial, que es el mensaje de Cristo y el amor a Dios, pero hay una diferencia entre los rosacruces que tienen una condición de tener que trabajar más el lado devocional que los católicos. En cambio, los católicos tienen que trabajar más el lado racional. Ahora, la diferencia doctrinaria se puede encontrar en el credo. Una diferencia que Meigen menciona aquí. No mencionando la diferencia, pero estoy mencionando al pasar que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Eso lo dice el Evangelio. Meigen lo repite como un instrumento para decir que se tienen que procesar transformaciones radicales como que, para que nosotros podamos llegar a acceder a tener una vida plena y consciente y de realización en ese reino de los cielos, que, para decirlo de otra manera, viene a ser la Nueva Galilea. Y el credo católico dice, en un pasaje dice: creo en la resurrección de la carne, y que entonces ellos creen que se resucita la carne en nuestro cuerpo denso, para poder vivir eternamente en un cuerpo como el cuerpo denso. La filosofía Rosacruz explica que no es así, que la vida eterna
se consigue gracias a que el árbol de la vida, que es este cuerpo vital ya completamente desarrollado, produciendo la regeneración plena, nos permite tener precisamente esta vida eterna. Y podemos seguir ocupando cuerpos densos, eventualmente abandonarlos, morir para ese cuerpo denso sería morir, pero no para nuestra conciencia, que permanecería viva en el presente, sin tener que pasar por los estados de pérdida de memoria y como que tenemos que pasar ahora, que son instrumentos para cuidarnos de nuestros propios errores. Eso por una parte. Por otra parte, hay algunos investigadores que analizando la erosión que se ha producido en la esfinge que está en Giza, o Gaza, no sé bien cómo se dice, donde están las famosas pirámides, creo que hablan de 10.500 años aproximadamente de erosión por parte del agua y el viento sobre esa piedra. Y Mike nos dice que en la última andanada de diluvios, en donde se terminó por procesar la época atlántica y pasamos a la época aria, es de aproximadamente 10.000 años, cuando el Sol, por la precesión de los equinoccios, estaba pasando por el signo de Cáncer. No quiere decir que ahí haya terminado así drásticamente la época atlántica, sino que hay todo un proceso gradual que lleva centenares de miles de años y como vemos, se procesaron distintas razas dentro de la época atlántica hasta que los semitas originales estaban en condiciones físicas y morales también de ser quienes inauguraran esta época aria, en donde la atmósfera quedó mucho más clara, desprovista de la humedad que predominaba en la época atlántica. Y en la edad futura nos vamos a encontrar con que el aire va a estar mucho más enrarecido, va a estar con una limpieza que es inconcebible. Ya en la propia época, en la propia era de Acuario, se va a producir un enrarecimiento, se va a producir una limpieza del aire, porque el signo de Acuario es un signo de aire y está relacionado también con el éter, porque uno de sus regentes, que es Urano, es el que rige el éter. Entonces ya para nuestra próxima vida ya vamos a tener condiciones mucho más cercanas que las actuales a lo que va a ser la realización de la época de la Nueva Galilea, del reino de Dios, se podría decir. En realidad todavía no es el reino de Dios, sino que es la época previa al reino de Dios. Pero se podría decir que ya el reino de los cielos estaría siendo cumplido por nuestra propia oleada de vida en este tiempo. Bueno, entendí un poco de más, pero creo que valía la intervención. Continúa así. Pero durante este cambio hay precursores que entran en el reino de Dios antes que sus contemporáneos. Cristo en Mateo 11:12 dijo que el reino del cielo es factible de ser asaltado y que los audaces lo toman a la fuerza, entre comillas. Esto no está correctamente traducido. Debería ser: el reino de los cielos ha sido invadido, viaxeai, eso entre paréntesis, y los invasores se apoderan de él. Hay hombres y mujeres que han aprendido ya, por medio de santas y misericordiosas existencias, a dejar a un lado el cuerpo de carne y sangre, ya intermitente
ya permanentemente, y recorrer los cielos con alados pies, atentos a los asuntos de su Señor, provistos de los etéreos vestido de boda, de la nueva dispensación. Este cambio puede ser obtenido por una vida de simple misericordia y oración, tal como lo practican los cristianos, sea cual sea la iglesia a la que están afiliados, e igualmente por la práctica de los ejercicios específicos dados por la Fraternidad Rosacruz. Estos serán, sin embargo, estériles de todo fruto si no van acompañados de constantes actos de amor, pues el amor será la tónica y el fundamento de la edad futura, como la ley lo es de la presente. La manifestación intensa del amor aumenta la fosforescente luminosidad de los éteres del cuerpo vital. Las corrientes ígneas cortan la trabazón con la espiral de la mortalidad. Y el hombre, una vez nacido del agua, en el tiempo de su emergencia de la Atlántida, nace ahora del espíritu. ¿Podés seguir un poquito? Pues me fue. Sí, bueno, en esta parte está también Mike Heindel haciendo referencia a que en algún lugar Cristo le dice a uno de los interlocutores que es necesario nacer de agua, pero también es necesario nacer de fuego y de espíritu. Y Mike Heindel nos cuenta acá que, bueno, las corrientes de fuego anudan el lazo de la espiral mortal. Y el hombre, nacido una vez del agua, al tiempo de su emergencia de la Atlántida, nace ahora del espíritu para el reino de Dios. La fuerza dinámica de su amor le ha abierto un camino para la tierra del amor y es indescriptible el regocijo entre los que ya han llegado cuando se presentan nuevos invasores, puesto que cada nueva llegada apresura la venida de Dios y el establecimiento definitivo de su reino. Es decir, todos estos iniciados se alegran profunda y esencialmente con la llegada de un nuevo iniciado, con la maduración de uno de los candidatos en los que llegan a completar el proceso y entrar en la iniciación. De la misma manera que los ángeles que han venido custodiando nuestra evolución también disfrutan por el cumplimiento de un paso fundamental para el desarrollo de nuestro proceso evolutivo. El hecho es que tenemos que llegar por nuestras propias fuerzas, que si bien son fuerzas que proceden de Dios, nosotros tenemos que ser los instrumentos purificados, los instrumentos fieles y nobles, por medio de los cuales estas fuerzas se puedan decir que son nuestras propias fuerzas, que si bien proceden de Dios, son procesadas de forma en que tienen un lugar genuino en nuestra vida. Y al suceder eso, entonces estamos en condiciones de acceder a esta condición de la iniciación. Vamos a tener esta aspiración en nuestra vida para darnos cuenta de cómo tenemos que hacer una purificación y una transmutación interior, una regeneración en un montón de niveles. Y cuando nos enfrentamos a defectos que inevitablemente tenemos en la vida cotidiana, no quedarnos en el autocastigo o en la depresión,
sino que encontrar la fuerza como para ocuparnos de hacer lo correcto. Y ahí está el camino de nuestra salvación. Sigue Mike Heindel diciendo, entre los iniciados a la religión se escucha un grito definido e incesante, entre comillas, cuán largo, Señor, cuán largo. Y a pesar de la afirmación enfática de Cristo de que el día y la hora son desconocidas hasta para él mismo, hay profetas y videntes que prosiguen ganando crédito cuando anuncian su venida para una fecha determinada, aunque cada uno de ellos queda desconcertado al ver que el día señalado pasa sin resultado. Esta cuestión ha sido también debatida entre nuestros aspirantes y este capítulo no es más que un intento de mostrar la falacia que existe en esperar el segundo advenimiento para dentro de un año, de 50 o de 500. Los hermanos mayores rehúsan en ir más lejos, se atienen a señales, a señalar lo que se ha de llevar a cabo primeramente. Además que el propio Cristo anuncia una serie de acontecimientos que tienen que preceder su retorno. Lo puede leer uno en los evangelios. En los días de Cristo, el sol estaba en los 10. Sí, ahí está. En los días de Cristo el sol estaba en los 7 grados de Aries. Fueron necesarios 500 años para llevar la precesión al 30º grado de Piscis. Durante aquel tiempo, la nueva iglesia vivió en medio de violencias ofensivas y defensivas que justificaron plenamente las palabras de Cristo. Yo no vine a traer paz, sino una espada. 1400 años más han transcurrido bajo la influencia negativa de Piscis, lo cual ha fomentado el poder de la Iglesia y ha maniatado al pueblo por medio de credos y dogmas. Sobre la mitad del siglo pasado, el Sol entró en la órbita de influencia del signo científico de Acuario, y aunque serán necesarios casi 600 años más antes de que comience la edad acuaria, es muy significativo y de alta instrucción notar los cambios que aquella mera entrada ha traído al mundo. El limitado espacio de que disponemos nos impide enumerar los maravillosos adelantos que se han obtenido desde entonces, pero no está de más afirmar que la ciencia, la inventiva y la industria resultante de ellas han variado completamente el mundo, su vida social y sus condiciones económicas. Los grandes pasos dados por los medios de comunicación han hecho mucho para derribar la barrera del prejuicio de raza y nos están preparando para condicionarnos a una fraternidad universal. Los medios de destrucción se han hecho tan pavorosamente eficaces que las naciones militantes se verán forzadas en adelante a fundir sus espadas para hacer de ellas rejas de arado y sus lanzas empodaderas. La espada ha tenido su reino durante la edad de Piscis, pero la ciencia regulará la edad acuaria. En la tierra de la puesta del sol podemos esperar ver primeramente las ideales condiciones de la edad acuaria, una amalgama de religión y de ciencia, que forme una ciencia religiosa y una científica religión será la promotora de la salud, la felicidad y el goce de la vida en abundante medida. Bueno, evidentemente que todavía nos falta un tramo para llegar a eso. Y las
la gente que domina en las naciones beligerantes, naciones que están dispuestas a vivir en guerra, están en contienda y viven no de forma armoniosa con las otras naciones, todavía siguen predominando en el mundo. Eso no quiere decir que vayan eternamente a predominar, sino que cada vez más nos encontramos con seres humanos que no están dispuestos a formar parte de los cuadros donde se vaya a pelear con gente de otras naciones, porque aquellos que dirigen las naciones están en conflicto. Hay gente que cada vez más se siente ciudadano del mundo, y este augurio que nos hace el profeta Isaías, que llegará un tiempo en que toda la humanidad va a convertir las armas en arados, instrumento de producción y de generación de bien. Las espadas se van a convertir en podaderas, etc. Eso es una enseñanza que está vigente desde el tiempo que fue dicha hasta el presente. Así como también, por más que la enorme cantidad de gente que está trabajando en astrología dice que estamos en la era de Acuario, o le atribuyen el comienzo de la era de Acuario a determinada alineación planetaria o etcétera, la enseñanza de Mike Heindel es tan firme como el primer día. Hace 100 años dijo que faltan cerca de 600 años, y que actualmente faltan cerca de 500 años para que empiece estrictamente la era de Acuario, aunque ya desde mediados del siglo XIX empezó a ejercer su influencia, y esa influencia va teniendo sus efectos sociales, también va teniendo sus efectos en el interior del ser humano. Ojalá que podamos responder al nivel positivo de las aspiraciones de Acuario, que están relacionadas con la independencia de criterio, con un relacionamiento armonioso con el resto de la humanidad, con convertirnos en fieles instrumentos verdaderamente dignos seres humanos, fieles instrumentos de Dios. Bueno, y continúa diciéndonos Mike Heindel, el azúcar por el alcohol. En el capítulo que dilucida la ley de la asimilación en el concepto Rosacruz del Cosmos, afirmamos que los minerales no pueden ser asimilados a causa de carecer del cuerpo vital, carencia que hace imposible al hombre elevar su tono vibratorio a su propio grado. Las plantas tienen un cuerpo vital, pero no conciencia propia, de ahí que sean más fácilmente asimiladas y permanezcan dentro del hombre más que las células de carne animal, que están impregnadas por un cuerpo de deseo. La proporción o tono vibratorio de esta última es alta y se requiere mucha energía para su asimilación. Sus células escapan también rápidamente y hacen necesario para el comedor de carne el alimentarse a menudo. Yo quiero hacer una breve apreciación con respecto a esto que nos dice Mike Heindel, de que los minerales no se asimilan a no ser que estén formando parte de organismos de vegetales o de animales. No, nuestro cuerpo no tiene condición para asimilar el reino mineral. Ahora bien, a pesar de eso, en muchas ocasiones se dicen, hasta los propios médicos dicen que el agua destilada no se puede consumir porque le faltan los minerales. Los minerales que están en el agua que no está destilada pertenecen precisamente al reino mineral, no están formando parte de ningún organismo vivo
y por lo tanto, cuando se consumen, no producen ningún efecto de poder ser asimilados. Es más, producen el efecto de que van dejando los residuos en el sistema circulatorio, produciendo el arteriosclerosis. Y parece extraño que gente que esté preparada por la medicina no haga este simple razonamiento de detectar la contradicción que significa decir que el agua destilada no hay que consumirla porque le faltan los minerales que son necesarios para la salud. Estos minerales no los podemos asimilar, así que no son necesarios para la salud. Bueno, esta pequeña, pequeño razonamiento referente al asunto. Tengo que decir también que hay cuidado con el agua que se llama destilada, que se utiliza para los vehículos, que en realidad es agua destilada con un aditivo que no la hace apta para el consumo humano, es decir, la convierte en un veneno. El agua verdaderamente destilada, sin aditivos, es perfectamente consumible por el ser humano y por los animales también. Bueno. Raúl, una pregunta. ¿Se escuchó? Sí, adelante. Las droguerías que están acá, viste, en Montevideo, ahí por Uruguay, si pedís medicinal o no, agua destilada medicinal, esa gente es de confianza, se puede ir tranquilamente, ¿no? Sí, sí. Adriana ha comprado agua destilada en alguna droguería del sur, la droguería industrial. Y así hay varias que están ahí, ¿no? Saber si es el lugar correcto para comprar, ¿no? Por lo que decías. Sí, no, pero además si vos le preguntás a los vendedores si son para consumo humano, y claro. No hay problema. Bien. Bueno. Y continúa diciendo Mike Heindel, sabemos que el alcohol es un espíritu extraño, entre comillas, y un espíritu de decaimiento, entre comillas, porque es generado por fermentación ajena al sistema del consumidor, siendo, entre comillas, espíritu, vibra con tal intensidad que el espíritu humano es incapaz de regularlo y de controlarlo como lo hace con los alimentos. Y de aquí que el metabolismo sea nulo. Pero hay más, desgraciadamente, como nosotros no podemos reducir su grado de vibración al de nuestro cuerpo, este espíritu hace acelerar los nuestros y controlarnos como ocurre en el caso del estado de embriaguez. Así pues, el alcohol es un gran peligro para la raza humana y uno de los que debemos apartar de nosotros antes de que podamos concebir nuestra naturaleza divina. Un espíritu estimulante es necesario mientras vivimos bajo una dieta de carne o el progreso se estacionaría y un alimento ha sido facilitado a los precursores del oeste que llena todos los requisitos. Su nombre es azúcar. Hay gente que nos explica en el concepto Rosacruz del Cosmos que la ingesta de carne fue inmediatamente continuada con la ingesta del alcohol, se hubiera embrutecido demasiado el alma humana y además este alcohol va produciendo el efecto de que se produce una euforia inicialmente, pero a medida que van transcurriendo los años y las generaciones, se va desconectando uno de la percepción que teníamos de los mundos invisibles. Ahora, sustituir el alcohol por el azúcar es el camino desde el punto de vista de la dieta que nos permite propiciar por medio del alimento un reordenamiento interior. Evidentemente que con el advenimiento de la refinación nos encontramos que las refinerías del azúcar
hacen que el azúcar ya casi carezca de una cantidad de nutrientes que antiguamente tenía antes de ser refinada. Pero nos encontramos con que hay lo que antiguamente se llamaba el azúcar rubia, que lamentablemente en Uruguay ahora se vende azúcar mascabo, pero no tiene ningún aspecto de ser azúcar verdaderamente mascabo. Yo voy a mostrar un azúcar mascabo que es exactamente igual al azúcar rubio que se compraba antes en Uruguay. Este es el azúcar que se vende acá en Córdoba, azúcar mascabo, que tiene humedad, que tiene algún dejo de gusto como a la rapadura, pero de todas formas, si uno no quiere caer en Uruguay en el consumo de azúcar mascabo, la miel es un excelente medio como para poder producir el estímulo que se necesita, naturalmente sin caer en exceso. Y cuanto más se va habituando el cuerpo al consumo del azúcar, en este caso podría ser de la miel, la rubia, se va alejando cada vez más la necesidad del consumo del alcohol. Ya sabemos que es un obstáculo fundamental para el proceso de la evolución. Entonces, por eso dice Raúl, que sí. La miel, endulzar con miel y bueno, y combinar con la miel. Digo, es el azúcar de la miel como está integrada con otros elementos, digo, es lo que yo pienso, te hago una pregunta. Es asimilada al cuerpo, digamos, y como que tampoco decir, es un azúcar que te pueda dañar como el azúcar blanca refinada común y corriente. Claro, el azúcar blanco que le faltan los nutrientes, Claro. pero igual los efectos de ir eliminando el alcohol, el azúcar blanco no está bien. Pero es preferible consumir miel porque tiene mucho más oligoelementos, minerales que están biológicamente procesados, porque precisamente son tomados del néctar de las plantas, ¿no? Lo que llamamos el azúcar, que es azúcar de caña, es una planta, ¿no? Sí, claro. Ojalá La pudiera miel encontrar. de una sola planta son de distintos tipos de plantas. No, y inclusive Raúl, perdón, que un segundo más. La miel, se ha encontrado miel con 2000 o 3000 años en un estado intacto totalmente. No sé si será cierto, pero bueno, tiene toda la pinta de que pueda ser. Tiene esa capacidad de preservar, este, preservarse a sí misma y de preservar a los alimentos también, además de tener condiciones de antibióticas. Entonces, por eso que acá tenemos un montón de elementos que nos están orientando a que el consumo de la miel y del azúcar tiene un montón de beneficios, pero también está este beneficio de que nos va apartando del alcohol. Y nos sigue diciendo Mayhendel que del azúcar, el ego, es decir, nuestro propio espíritu, genera alcohol dentro de su sistema por el mismo proceso del metabolismo. Acá está la enorme diferencia. El alcohol etílico que se consume procede también del azúcar, pero cuando se produce el alcohol externamente al cuerpo, eso produce una interferencia espiritual. En cambio, cuando se produce adentro por haber consumido no alcohol, sino haber consumido azúcar, al consumir el azúcar de tanto de la miel como del azúcar de caña, se genera alcohol dentro del cuerpo, pero ese alcohol lo produce el propio espíritu de uno. Entonces no hay un conflicto de espíritu y no hay una pérdida de control. Y eso nos va haciendo cada vez más independientes
del consumo del alcohol exterior. Este producto es por consiguiente tan alimenticio como estimulante, acoplado perfectamente al grado vibratorio del cuerpo. Tiene todas las buenas cualidades del alcohol en grado superlativo, pero ninguno de sus inconvenientes. Para juzgar propiamente el efecto de este alimento, basta observar los pueblos de Europa Oriental, donde se consume muy poco azúcar. Están esclavizados. Hablan de ellos mismos en términos despreciativos. El pronombre yo se escribe siempre con minúscula y en cambio con mayúscula el usted. Inglaterra consume 5 veces más azúcar por habitante que Rusia. En la que encontramos un espíritu diferente, el mayúsculo yo y el minúsculo usted. En América, las pastelerías son cada día rivales más peligrosos de los cafés y tabernas, pues el hombre que come dulces no bebe y no hay cura mejor para el alcoholismo que inducir al que lo sufre a consumir la mayor cantidad posible de dulces. El borracho aborrece el azúcar, sin embargo, mientras su sistema permanece bajo la tutela del espíritu extraño. El movimiento de continencia fue comenzado en la tierra donde más azúcar se consume y ha generado el espíritu del propio respeto. Ahora bien, no hay nada que objetarle lo que dice más gente, aunque también tenemos que saber que una sobredimensión del yo cuando no está espiritualmente bien equilibrado, entonces hace que el desarrollo genuino del individuo pueda pasar a una forma más dañina de egoísmo. Individualidad no quiere decir egoísmo. Es más, cuando se hace un genuino desarrollo de la individualidad, se hace con un desarrollo profundo de un sentimiento de solidaridad hacia los que necesitan, de compasión hacia los que están pasando por malos momentos y de disposición al servicio. Entonces, hay que tener bien claro que esta sobredimensión del yo puede tener muy buenos frutos cuando está bien afirmado desde el punto de vista espiritual, pero también puede dar lugar a los efectos más adversos de un egoísmo exacerbado cuando no está bien afirmado espiritualmente hablando. Por eso que encontramos en América, en América del Norte sobre todo, donde la palabra yo se escribe con mayúscula, una fuerte valoración del individuo. Y también encontramos la parte positiva de eso en algunos, la parte negativa de eso en otros. Bueno, con esto hemos llegado al final de este capítulo, la edad futura. Y nos queda para la próxima, el capítulo 11, la comida y la bebida como factores en la evolución. No solamente para cuidar nuestro cuerpo denso, sino también para ir produciendo efectos que propicien un desarrollo. Que ya sabemos que esos efectos van a incidir sobre todo sobre el cuerpo denso. Pero, como bien sabemos, para llegar a procesos de realización profunda, espiritualmente hablando, en algún momento vamos a tener que abandonar el consumo de carne. Pero antes vamos a tener que abandonar el consumo de alcohol o esa clase de estimulantes, porque esos interfieren con el autodominio, que es imprescindible para el desarrollo espiritual. Se pierde el autodominio con el consumo de alcohol o de algunas otras sustancias, y eso produce un efecto estimulante o de euforia sustancial, pero se paga un precio que nos mantiene presos a condiciones de las que nos tenemos que liberar, abandonando definitivamente el consumo de esa clase de sustancias. Bueno, creo que por ahora
podemos ir dejando para la próxima, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la clase, la concurrencia. Gracias por estar. Bueno, Mañana gracias. hay curación, lo que quiera. Mañana que tenemos curación a las 7. Hasta mañana si Dios quiere. Bueno, Chao. chao, chao, chao.